gracias. La verdad que más que el testimonio es dar un informe de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el departamento de Caldas. Cuando uno visiona y cuando uno obedece, ahí es donde las ventanas de los cielos se abren. Ahí es donde las ventanas de los cielos se abren. Nosotros cuando empezamos en el departamento de Caldas hace año y medio, todos los pastores, el 100% de los pastores, que en este momento contamos con 25 pastores, más 3 obreros, son 26 que están haciendo o empezamos el proceso. No necesariamente, como lo decía el pastor Leonardo ayer, no necesariamente usted empieza el proceso y si no tiene grupo entonces me voy a estancar. No. La realidad es que si yo empiezo el proceso como tiene que ser, ese mismo proceso me va a dar a mí fuerza para poder abrir grupos. Los 26 pastores dentro de que están en el departamento de Caldas, nosotros estamos trabajando con 5 visiones o 5 misiones. O sea, estamos haciendo un trabajo en equipo. Está el ministerio de Chipre, está el ministerio de Manantial de Vida Eterna, está el ministerio de Cielos Abiertos, está el ministerio de Centro Familiar de Cúcuta, del pastor Satirio, está el ministerio de Casa de Restauración Familiar, que es el que yo estoy al frente. 5 ministerios. El de Chipre tiene los 12 pastores, el de Centro Familiar tiene un pastor, Manantial de Vida Eterna tiene un pastor, el de Casa de Restauración Familiar tenemos 8 pastores que están haciendo el trabajo, y de Cielos Abiertos hay 5 pastores. Todos esos se llaman ¿qué? Se llama plantadores, porque nosotros como pastores tenemos que pensar en que yo también debo de plantar una obra. Entonces los 5 ministerios estamos trabajando con todos los pastores. Ya vamos para el módulo número 5, hay que hacer unos cambios, la verdad lo reconozco ahora. La debilidad que tenemos en este momento son los informes, y esto para todos yo creo que tenemos que ponerle mucho juicio a los informes, porque los informes son los que nos van a ayudar a direccionar, nos van a ayudar a disciplinarnos. Entonces tenemos que hacer un pequeño cambio, ajuste en los informes. Ahora bien, dentro de estos ministerios, el ministerio de Chipre tiene una iglesia hija, que es Río Sucio, y Río Sucio tiene 3 hijas, y ya los obreros, los plantadores de las iglesias de Río Sucio, que es hija de Chipre, ya ellos están proyectando abrir grupos con esta visión. El ministerio Cielos Abiertos tiene ya un grupo en Risaralda, 40 personas, no hay bautizados todavía, pero ese grupo de Risaralda, que es hija de Cielos Abiertos, ese grupo ya empezó hace año y medio a trabajar con esta visión. Así que cuando lleguemos a mejores iglesias, todas las iglesias que estamos representando, las casi 30 iglesias, vamos a entrar ¿a qué? A retroalimentarnos o a fortalecer. El ministerio, el que estoy liderando, ese ministerio Casa de Restauración Familiar, ya empezamos. Es sino decirle al Señor, Señor, vamos a empezar, y el Señor ya nos dio 6 grupos pequeños. De esos 6 grupos pequeños, todas las personas que abrieron las puertas de las casas son nuevas. O sea que tenemos ya 6 plantadores. Ya aquí tenemos a uno. Póngase de pie, Carlitos. Vea, él es un nuevo plantador. Él es un PP y posible PP. O sea, ya es un posible plantador y posible pastor. Y si está aquí es porque ya va a ser pastor, ¿sí o no? Lo declaramos. Entonces, doble PP. Entonces, tenemos 6 grupos como piloto, 6 grupos como prueba piloto que ya están. Ellos, los plantadores, presentan informe de ABC semanal. Aquí está, póngase de pie, Eduardo, él es el que está dirigiendo los grupos pequeños, todos, y nos está colaborando con el resto de pastores, gracias. Entonces ellos entregan informe semanal, y tenemos
25 personas en todos los 6 grupos, 25 personas. De las 25 personas tenemos un bautizado, pero ya todas las 25 personas van a empezar el proceso local. ¿Cuál es el proceso local? Los vamos a hallar a un encuentro de los diferentes grupos. Ya 10 por cuenta propia están yendo al culto general de la iglesia madre, porque estos seis grupos están dentro de la ciudad. Entonces, con todo el equipo de pastores de Caldas, ya tenemos una proyección. ¿Cuál es la proyección? Está dividido el departamento y vamos a empezar donde Dios nos ponga, porque esto es un trabajo en equipo, donde Dios nos ponga, no estamos compitiendo, somos complemento. Donde Dios nos ponga, nos vamos a apoyar los unos a los otros, y vamos a tomar todos los departamentos, todos los municipios, del departamento de Caldas. ¿Sí? Unos ya van a tomar una zona, otros van a tomar una zona, vamos a ir allá, vamos a evangelizar, vamos a evangelizar. Ustedes saben que primero hay que ir, evangelizar, y luego de ahí Dios nos entregará 1, 2, 3 o 4 familias, y ahí empezamos. Entonces, cada pastor del departamento de Caldas ya está focalizado en una zona del departamento, Es más, ya por ahí tenemos proyectos en Aguadas, tenemos proyecto en La Dorada y Risaralda, que está ya como de los que faltan. Ya tenemos obra en Risaralda, cielos abiertos. Pastor, ¿dónde está el pastor de Risaralda? ¿Dónde está el pastor? Cielos abiertos, ya hay una obra que tenemos en Risaralda. Póngase en pie, el pastor Dubier y pastor de Risaralda. Hay una obra que empezó con este proyecto. Así que les motivo, esto es de orden, esto es de disciplina, pero sobre todo de creerle al Señor. Caldas es para Cristo. Vamos a trabajar y vamos a declarar que todos los 27 municipios del departamento de Caldas, el próximo año, en el informe, no va a estar la cartelera en blanco. ¿Sí lo creen o no? Van a estar la cartelera en blanco. Pastores de Caldas, ese es el desafío, que el próximo año tengamos grupos en todos los municipios del departamento de Caldas. Y por último tenemos 50 líderes que empezaron con el nivel 1 de sensibilización, pastor, de sensibilización. Estamos sensibilizando a 50 líderes, y esta sensibilización la estoy haciendo con los de la iglesia, y cada pastor, apenas termine el módulo de Más Iglesia, lo van a hacer con los líderes de la iglesia. Así que de los 50 que se están sensibilizando, todos los domingos, cada 15 días, en la mañana se están sensibilizando solo con el nivel número 1, no pasan al otro, y si pasan al otro es porque ya ellos van a decir, yo voy a plantar. Así que Dios les continúe bendiciendo, es un desafío de parte del Señor, y muchas gracias, mi hermano. Dios les guarde. Amén, amén. Todos tenemos un gran reto, un gran desafío, y a eso vinimos aquí, a ser desafiados. Así que la tarea es grande. Él decía disciplina, pero también trabajo. Esto es trabajo. Como dijo un amigo de ustedes, trabajar, trabajar y trabajar. El pastor Nelson continúa con nosotros. Creo que esta es la última plenaria. Estemos muy atentos porque vinimos a aprender y a absorber todo lo que Dios tiene para nosotros en esta gran cumbre. Pastor Nelson. Gracias, pastor. Al ingeniero, por favor, el hermano que está encargado allá, la hermana que le pasé una USB para proyectar, y alguien que el videoin lo coloque a funcionar, por favor. Va a ser en la pantalla, listo. En la pantalla, yo les pasé una USB para que lo proyectaran. Había una hermanita muy querida allá, entonces, a ver si lo hace. Mientras tanto, mientras van ubicando y organizando el equipo, vamos a mirar en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, con el buenos días para todos los que nos hemos saludado hoy. Ya esta es la hora donde
es complicada porque todos han dicho tantas cosas que uno no sabe qué va a comentar o qué va a enseñar o qué va a decir, como cuando Pambelé ganó el título mundial y entonces llegan y le ponen un montón de micrófonos ahí encima, periodistas y todo, y él apabullado con todo eso y dice, ¿y ahora qué tiene que decir que usted ganó el título mundial? Y él se quedó mirando todo ese montón de micrófonos y yo qué voy a decir, nada. Entonces casi me encuentro en esta situación después de haber escuchado a todos hablar, enseñar y decir, entonces yo qué voy a decir si ya lo dijeron todo. Pero vamos a mirar, por un compromiso que hice con unos hermanos especialmente de Nariño, vamos a mirar pasos para plantar la iglesia. Hicimos una modificación. Ahora, esto ustedes lo van a recibir ampliado en sus regiones a través de sus multiplicadores, a través de sus maestros. Van a recibir ampliada esta parte, pero como un abrebocas para que tengan por lo menos que empezar a hacer mientras van a sus iglesias, miraríamos esto. Primera de Corintios capítulo 3 de la palabra del Señor, del versículo 6 al 10, nosotros encontramos allí una analogía que hace el apóstol Pablo, o dos analogías que hace el apóstol Pablo, y lo que dice es, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que ciega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Entonces, mis hermanos, compete a pasos para plantar una iglesia saludable. Tiene que ver con el libro Sembremos Iglesias Saludables. En su material usted va a recibir esto, y la primera parte tiene que ver con por qué plantar iglesias, la segunda, quién debe plantar la iglesia, la tercera es acerca de cómo es la iglesia que vamos a plantar, y el cuarto paso es acerca de los pasos para plantar la iglesia. Así que, mis hermanos, entonces vamos adelante y miraremos entonces acerca de que antes de plantar la iglesia hay un trabajo previo. O sea que se comienza a trabajar desde ya, desde ahora. Comience a trabajar desde ahora. ¿Qué es lo que va a hacer desde ahora? Dale, por favor. Hay una tarea que hacer, un trabajo que hacer, y es un trabajo previo. Antes de, el Señor dijo, antes de ir a la guerra, mire primero a quién va a enfrentar. Antes de construir, mire si tiene con qué acabar. O sea que hay un trabajo previo. Y en ese trabajo previo, dale por favor, en ese trabajo previo, entonces hay una preparación espiritual, sigue, una preparación espiritual, una preparación vocacional, una preparación sociológica o demográfica, una preparación filosófica, una preparación filosófica, una preparación estratégica y una preparación emocional. Lo que pasa es que a este momento, a esta altura, después de haber pasado tantos días y una jornada tan larga, entonces ya el cerebro entra en rebeldía. Muy bien, entonces estas son preparaciones, estas son preparaciones para el plantar la iglesia. O sea que usted debe prepararse, ¿qué? Espiritualmente. Usted debe prepararse espiritualmente. ¿Por qué razón? No es simplemente decir quiero. Cuando Elías va a pedir que no llueva, se ha preparado antes espiritualmente. Para Elías enfrentar a los profetas de Baal se preparó antes, ¿qué? Espiritualmente. No fue que se le antojó un día desprogramado y ahora ¿qué hago? Reto a los profetas de Baal y Acera. No. Él dice, por mandato tuyo he hecho estas cosas. O sea, fue en obediencia al Señor. Entonces no es simplemente que hacemos las cosas porque nos pareció.
porque se nos antojó. Entonces hay una preparación espiritual. El trabajo previo en la siembra de iglesias, entonces lo primero que hay que hacer es identificar estos tipos de preparación que usted debe tomar, que la iglesia debe tomar. En primer lugar, entonces, la preparación espiritual. Dale un poquito más rápido, hermana, por favor. En cuanto a la preparación espiritual, entonces, ¿qué necesitamos? Claro que no tan rápido tampoco. Ahí, preparación espiritual, gracias. Entonces, en la preparación espiritual, ¿recuerdan ustedes la iglesia de Antioquía? La primera iglesia de Asambleas de Dios de Antioquía estaba reunida, ¿y qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando. Claro que cuando estoy con bautistas digo la primera iglesia bautista. Entonces, en la primera iglesia de Asambleas de Dios allí en Antioquía, ¿qué estaban haciendo? Orando, ayunando, estudiando la palabra del Señor. Había un grupo de intercesión orando específicamente por las necesidades, por los retos, por lo que iban a enfrentar. Le recomiendo, querido plantador, que usted comience a orar, a buscar la presencia de Dios, a decirle a Dios dónde quieres que lo hagamos, cómo quiere que lo hagamos, con quién lo vamos a hacer, cuánto nos vas a proveer para hacer esta tarea. Y le recomiendo, querido plantador, búsquese socios de oración, personas que le estén apoyando en oración, que le estén acompañando. Durante mis 41 años de ministerio me ha sostenido el Señor, es porque hay un montón de gente que está orando por mí a través de los tiempos y de las iglesias que he pastoreado. Incluso algunas hermanitas me dicen: pastor, ancianitas, todavía estoy orando por usted. Gente que conocí hace 40 años me dicen: todavía estoy orando por usted. Así que eso es lo que me sostiene. Búsquese socios de oración. Antes de empezar la tarea o algo, diga: hermana, ¿usted quiere acompañarme en oración? Hermano, ¿usted quiere acompañarme en oración? Hermano, ¿usted quiere acompañarme en oración? Búsquese socios de oración. Eso le va a servir, le va a dar una base sólida en su caminar en el Señor. ¿Para qué? Para hacer la tarea. La iglesia estaba orando y el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra ministerial. Y aquí algo importante para los queridos pastores, sobre todo para aquellos que a veces les cuesta desprenderse de sus líderes para que hagan una tarea. No, pero es que ¿cómo voy a dejar que vaya de plantador el hermano Sinforoso si es el que más diezma? No, pero es que ¿cómo voy a mandar al hermano a que haga la tarea si es el que canta en la iglesia? Pues la iglesia de Antioquía se desprendió ¿de quién? De Saulo y Bernabé, lo mejor. No le dijo al hermanito Problema, a ese que es más cansón que una papaya de llavero: vaya usted, haga la obra. O sea, para sacárselo de la iglesia, ese que es el palo en la rueda. Oiga, yo siento que el Señor le está diciendo a usted que vaya y plante una iglesia solo por sacárselo de allí. No, la iglesia escogió lo mejor. Entonces, querido pastor, prepárate para decirle a lo mejor que tienes en tu iglesia: oiga, ¿por qué no va y planta? ¿Por qué no abre otra nueva? Y estoy seguro de que Dios no dejó desamparada la iglesia de Antioquía. Así que preparación espiritual. Específicamente estaban orando por las necesidades, por los retos del ministerio. En segundo lugar, se requiere entonces la preparación vocacional. Sigue, hermana querida. Preparación vocacional. El llamado al ministerio con la convicción de que Dios te bendecirá. Dios te va a bendecir en la tarea que te entregó, en la tarea que te encomendó. Ve con esa convicción, ve con esa seguridad. Dios te dará la victoria final. Hoy no ves nada, solamente ves un desierto, pero Dios está mostrando allí una gran iglesia donde será glorificado su nombre. Y tú estarás haciendo la tarea. También se requiere entonces de ese plantador la capacidad de motivar e involucrar a otros en la tarea ministerial. No lo hagas solo, querido hermano. Desde los primeritos que comienzas a ganar, a esos encárgale tareas, a esos encomiéndale tareas. A veces nosotros estamos esperando. Uno de los grandes problemas que tenemos en las iglesias, por la cuales la gente no está trabajando, es que lo traemos a la iglesia, lo sentamos allí y pasan años ahí sentados y empezamos a prepararlos. Y ya después de estar 2 o 3 años ahí sentado y recibiendo preparación, le decimos vaya, y ya no van.
Ya llevan años sentados ahí y se sientan en la misma silla. ¿No le ha pasado? Uno se para en la iglesia así, mira, y dice, ve, me falta el hermano Sinforoso, ve, me falta Pedrito, ve, me falta Julano. Desde ahí uno ya lo ve, porque hasta la silla ya cogió la horma del hermano. De tanto tiempo sentado ahí, ya igualitico. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Inmediatamente conoció, póngalo a trabajar, mándelo a ganar. O la mujer samaritana recibió los 538 pasos de vida abundante y eficaz para ir a evangelizar. O el endemoniado de Gadareno primero fue y recibió magíster en teología y en estrategias de plantación de iglesia para ir a Decápolis. Quería seguir a Jesús, ¿y qué le dijo a Jesús? Vaya mejor y cuéntele a los suyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Y dice la Biblia que fue a Decápolis, o sea, a 10 ciudades. Deca 10, polis ciudad. Fue a 10 ciudades. Y cuando el evangelio corrió y llegó a esos lugares, ya habían iglesias. ¿Quién las plantó? La iglesia de Colosas, ¿quién la plantó? No fue Pablo. Pablo le escribió la carta, pero él no la plantó. La plantó un hermano llamado Epafras. Ahí tiene el nombre para su hijo, si todavía no lo tiene. Entonces ahí tiene el nombre para que se lo aplique. Ese fue el que plantó la iglesia, no fue Pablo. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que motivar e involucrar a otros en la tarea ministerial. La otra es capacitación en la evangelización, la predicación, la enseñanza y la administración. O sea que preparemos a los plantadores para eso, y usted como plantador, el que vaya llegando, prepárelo en todo esto. O sea, de una vez démosle a la gente herramientas para que haga, para que no se nos queden sentados. Es igual que el hermanito que llega y no le enseñamos a diezmar, sino que le enseñamos a diezmar dentro de 3 o 4 años, no vuelve nunca diezma. ¿Por qué? Porque no aprendió desde el principio, pero si al principio le enseñamos, se acostumbra a hacerlo. Entonces, igual en cuanto al trabajo, eso es lo que necesitamos. Así que, mis hermanos, vamos en tercer lugar a la preparación sociológica. Y en cuanto a la preparación sociológica o demográfica, tiene que ver con el conocimiento de las características de la comunidad donde usted va a estar. Entonces, mis hermanos de Nariño van a ir a qué pueblito, y entonces hablan de El Tablón de Gómez, o hablan del Charco, o hablan de La Llamada. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hagámosle una pesquisa, como dicen los brasileros, o hagámosle una investigación, hagámosle un análisis a esa ciudad, o como dice la Biblia, mandemos espías, como hicieron con Jericó. ¿Recuerda cuando mandaron los espías a Jericó? ¿Y qué les dijeron? Vaya, mire cómo es la ciudad, cómo es la gente, de qué viven, qué comen, qué tienen. Hagamos eso en los lugares donde vamos a trabajar. Hagámosle a ese lugar donde vamos a trabajar una preparación sociológica, demográfica, o sea, cómo es el pueblo, la vereda, la región, la ciudad, el barrio, el sitio donde vamos a hacer el trabajo. Lo que pasa es que a veces llegamos así abruptamente sin conocer nada del lugar. Y aquí vine, pero es bueno conocer. En ese barrio donde usted va a plantar una iglesia, haga un recorrido en oración, pero mientras va caminando por el barrio, entonces mire cuántas cantinas hay, cuántos prostíbulos, cuántas tiendas, cuántas farmacias, o sea, qué es lo que hay en el entorno, de qué vive esa comunidad, de qué vive ese barrio, de qué vive ese municipio, cuántas iglesias evangélicas hay, cuántas iglesias católicas. Todo eso le va a servir ¿para qué? Para su trabajo. El asunto es que a veces nosotros pensamos que lo del Señor es simplemente soplo del Espíritu Santo y ya, pero es que Dios nos dio sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos realizar todo esto. Moisés no llegó y dijo, listo, vamos a Jericó, que eso nos lo va a entregar el Señor. No, vayan y miren cómo es el lugar. Y entonces la gente vino con un reporte y le comentó. Ahora, cuando usted haga el reporte o mande personas, recuerde que en el grupo de pronto pueden ir algunos como los de Jericó, los que fueron a Jericó, unos pesimistas y otros optimistas.
Uno de esos que el papá le regala una bicicleta y dice, claro, mi papá me dio esa bicicleta para que me estrelle y me mate en ella. Y a otro le da un carrito de juguete y dice, uy, mi papá me regaló semejante nave para guardarla y la voy a guardar de colección. O sea, son maneras de mirar las cosas. En la iglesia tenemos hermanos así. En la iglesia tenemos hermanos muy entusiastas, motivados, optimistas, y otros siempre pensando, uy, esto sí funcionará o no. No, eso no funciona, no, eso no camina. Entonces recuerda, especialmente si puedes identificarlo, manda a aquellos que son positivos para mirar los lugares, pero haz un reconocimiento del sitio, conocimiento de los recursos y los desafíos que tiene esa comunidad. Preparación filosófica, número 4. En la preparación filosófica, entonces, la visión clara e inspiradora de la meta sembrada. Visión es ponerte los lentes de Dios para que veas lo que Dios quiere hacer contigo para cumplir sus propósitos redentores. Eso es la visión. Cuando yo me pongo a leer, si yo cojo esta Biblia y me pongo a leer, está borroso. Pero cuando me pongo esto, entonces, veo claro. La visión tuya puede ser borrosa. Puede ser que no estés viendo una iglesia donde estás. Puede ser, querido pastor, que no estés viendo obreros en tu iglesia. Pero Dios sí está viendo. Dios sí está mirando. Dios nos conoce. Y nos conoce mejor que nosotros. Cuando leo la Biblia allí en Jueces, dice que vio a Gedeón y dice, varón esforzado y valiente. Yo no veo en Gedeón ninguna valentía. Tipo que está aventando el trigo y se va a esconder de los madianitas. ¿Es valiente? No, tenía miedo. Pero Dios sabía que él era ¿qué? Valiente. Dios sí lo conocía. Mejor dicho, Dios nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos. Dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Claro que algunos como yo la cuenta fácil. Y como mi hermano más fácil todavía. Así que, ¿cuál es el asunto? Que Dios nos conoce tal y como somos. Entonces Dios ve en nosotros un potencial que aún no hemos visto nosotros. Dios está viendo en ti un potencial que tú no lo has visto. Tú no sabes todavía si Dios te va a dar una iglesia de 1,000, 2,000 o 3,000 personas, o te va a dar 20 o 30 iglesias. Pero Dios sí conoce lo que puedes hacer en sus manos. Cuando la gente se reúne allí en el culto, estaban allí en el culto y ese pastor predicaba larguísimo, porque era desde por la mañana por la tarde y la gente ya estaba cansada y tenía hambre. Y entonces se arriman los líderes de la iglesia y le dicen al pastor, oiga, ¿por qué no les da de comer? La gente tiene hambre. Porque hay hermanos expertos en ver la necesidad, pero no en ver las soluciones. Entonces vieron la necesidad y ¿qué le dijeron? Oiga, ¿por qué no les das de comer? Y el pastor les dijo, denle ustedes. Y un hermanito de esos que analiza todo dice, no, ¿por qué no más bien hacemos una cosa? Son muchos, mándelos a la casa que vayan a comer allá. Y el tesorero cogió la calculadora. ¿Cuál es la palabra favorita de los tesoreros? No hay. Esa es la frase favorita de los tesoreros, ¿ve? Y yo no lo dije, ustedes lo dijeron. Y llega el tesorero del grupo y dice, 200 denarios no alcanzan para alimentar toda esa gente. No hay. Pero había en la congregación un hermanito de esos generosos, de esos que les gusta que se gaste todo aunque no da nada. Pero le encanta que, oiga, ¿y por qué no han comprado esto? ¿Y por qué no han hecho esto? Y ese hermanito estaba también allí. Y no dijo, mire, aquí yo tengo esto. Sino que dijo, oiga, aquí hay un muchacho que tiene la lonchera. Regaló la lonchera del muchacho. Ni siquiera dio lo que él tenía. Aquí hay un pelado que tiene la lonchera. Y entonces cogen esa lonchera y se la entregan al pastor en las manos. El pastor lo levanta al cielo, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y comieron todos. Y sobraron 12 cestas para esos escépticos que estaban allí. No alcanza, está muy lejos, hay mucha tal cosa. ¿Sabes qué nos enseña ese pasaje? Ese pasaje nos enseña que lo que tenemos más Cristo es suficiente.
lo que tenemos más Cristo es suficiente. Lo que tú tienes más Cristo es suficiente. Dile a la persona que está a tu lado: lo que tú tienes más Cristo es más que suficiente. Y va a sobrar, va a abundar, va a sobrar, vamos a tener. Pero tú necesitas, mis hermanos, prepararte, preparar a la congregación y decirle a esa congregación que es la embajadora del reino de Dios aquí en la tierra, que son la sal y la luz de esta tierra, que tus hermanos, que tú mismo, dite a ti mismo, no solamente al que está al lado, sino a ti mismo: soy sal y luz de esta tierra. He sido puesto por Dios aquí como sal y luz, como testigo de Él, como embajador de Él. Ahora, mis hermanos, otra de las cosas que hay que mirar es cómo se van a tomar las decisiones y los desafíos que se presentan. ¿Cómo nos vamos a sostener económicamente? Recuerda que lo que tenemos más Cristo es suficiente. Entonces no mires que uy, no se puede, cuesta mucho. Sino debes estar seguro si es el proyecto de Dios. Porque si es la visión de Dios, hay la provisión. Siempre ocurre eso. Donde está la visión de Dios, ¿está qué? La provisión. En quinto lugar, la preparación estratégica. Entonces, ¿qué otra cosa requieres? Preparación estratégica. Identifica el modelo de plantación de iglesias que vas a utilizar. ¿Cómo voy a plantar la iglesia? Identifica los dones de las personas o de los grupos disponibles. Entonces, querido pastor, si vas a enviar a alguien a plantar, identifica cuáles son los dones que ese hermano tiene. Identifica lo que ellos pueden lograr hacer. Si puedes formar un equipo con ellos, sería genial. Pero si no, uno solo, si va en el nombre y en el poder del Señor, lo va a hacer, lo va a lograr. En sexto lugar, preparación emocional. ¿Qué se requiere? Una preparación emocional. ¿Por qué preparación emocional? Porque es que vamos a un terreno que de pronto puede ser árido. Vamos a un terreno que no funciona. Algo interesante, nosotros mandamos como 3 parejas misioneras en diferentes periodos a Duitama para plantar una iglesia. Y siempre la queja era que era muy duro, que son muy religiosos, que es que son muy fanáticos, que es que no atienden, que rechazan el evangelio, que persiguen el evangelio. Allá llegó un pastor de Asambleas de Dios a ese sitio. En la iglesia quedaba en un rincón, el lugar de reunión donde se reunían, en la casa en un rincón, y el vecino tenía un perro amarrado en un alambre. O sea que el perro recorría desde la entrada hasta la salida. Y para poder entrar tenían que entretener al perro haciéndole cosas aquí para que el perro viniera a latir y los otros corra para llegar al lugar de reunión. Hoy ese lugar tiene más de 700 personas reunidas. Casi 1000 personas tiene el sitio. Ha plantado nuevas iglesias y tiene tremendo templo. Maravilloso el lugar. ¿Por qué? Porque fue alguien que le creyó a Dios. Los otros estaban mirando lo difícil, los otros estaban mirando el problema. Creo que le dije ayer o antier acerca de David. Cuando David se enfrenta al gigante, David, en vez de pensar, uy, tremendo problema, ese tipo tan grande, esa lanza, esa espada que tiene, preguntó, oiga, ¿qué le van a dar al que mate al gigante? ¿Qué le van a dar al que mate al gigante? Y le dijeron, le vamos a dar, el rey ha dicho que le da la hija para que se case con ella, que le va a dar tierras, que le va a dar todo y no le va a mandar la DIAN, o sea, libre de impuestos. Eso le dijeron. Y él dijo, no, en el Señor ese gigante es papita para el loro. ¿Listo? Y derrotó al gigante. Porque en vez de estar mirando el problema, estaba pensando que el Dios que él tenía es más grande que el problema. El Dios que tú tienes es más grande que tu problema. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál es tu problema? Dios es miles y miles de veces más grande. No te preocupes por la dificultad, no te preocupes por el problema. Tu Dios es más grande.
Entonces, mi hermano, lo que necesitas es prepararte, ¿qué? Emocionalmente. Sí, es difícil, pero en el Señor haremos proezas. En Dios lo lograremos. Para tomar decisiones difíciles debes estar calmado, descansando en el Señor. Descansa en el Señor, no te preocupes, no te angusties. Pablo dice, hemos sido perseguidos, me azotaron varias veces, he sufrido naufragios, mejor dicho, pasó de todo, es lo que comenta allí en la palabra. Dice, pero confiamos en Dios que aún resucita a los muertos. Dice, estuvimos a punto de perder la vida, recuerde que fue apedreado y dejado como muerto. Y estuvimos a punto de perder la vida, pero ¿qué dice? Confiamos en aquel que resucita a los muertos. ¿Estás confiando en Él? Si estás confiando en Él, van a haber nuevas iglesias. Si estás confiando en Él, van a haber iglesias grandes. Si estás confiando en Él, va a haber la provisión para la tarea. Entonces, mi hermano, es algo que debes hacer. Y otra es capacidad de aceptar las críticas y aprender de ellas. Cuando se te arrima el supervisor, el superintendente, la persona que está encargada allí de tu sesión y te diga, mira, es que hay que hacer esto, no te molestes, acepta la orientación. No somos perfectos. Más de una vez me han jalado las orejas, más de una vez me he equivocado. ¿Y sabes algo? Todavía me estoy equivocando, todavía la embarro. Así que lo importante es que aprendas a aceptar, ¿qué? Las críticas. Y para el pastorado te recomiendo, cómprate una buena piel de cocodrilo y un buen vestido de hipopótamo, porque siempre van a venir ataques, siempre van a venir críticas, siempre van a venir comentarios, siempre van a venir luchas. Pero si tienes esa piel, ¿vas a qué? Aguantar. Y cuando vengan esos ataques va a pasar de largo, no te van a hacer mella. La otra es, atiende a la familia y atiende tu bienestar personal. La palabra del Señor, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y no te olvides, en el quinto paso, hay 5 pasos para sembrar la iglesia. Pasemos, dale 5 pasos para plantar la iglesia. En los 5 pasos para plantar la iglesia, entonces está la analogía del sembrador que hemos leído. El sembrador, ¿pero qué requiere el sembrador? Paciencia, ¿cierto? Cuando mi abuelo me enseñaba a sembrar frijol y a sembrar maíz en una finquita que tenía allá en el departamento de Caldas, entre Caldas y Antioquia, cerca de La Pintada, él iba con él y yo sembraba el maíz o el frijol. Me iba para Medellín a estudiar, al fin de semana me volvía y yo llegaba a los 8 días a la finca a mirar a ver las maticas cómo estaban. Volvía y me iba y otra vez venía y nada. Y un día mi abuelo me dijo, no te preocupes, la mata va a nacer y va a crecer, no tienes que hacer nada, no tienes que vigilarla, no tienes que estar ahí pegada, la mata va a germinar y va a crecer. Y sí, eso hice. Aprendí a esperar que el sol y la lluvia eran las que caían y la mata crecía, sin el esfuerzo del sembrador, sin estar ahí, salga, adelante. Algunos quieren cargar a otros a tuntún al cielo y eso es imposible. Solo eres sembrador, solo eres plantador. No cargues a la gente hasta el cielo, no lo puedes hacer. Apolo regó, el otro plantó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Y el que planta y el que riega son lo mismo, no son nadie especial, son lo mismo. El grande es Dios, Él es el que da el crecimiento, Él es el que hace la obra. Entonces miremos la figura que sigue. Hay 5 pasos para sembrar iglesia. Cuando vamos a sembrar iglesia, ¿nosotros qué hacemos? Vamos al número 5, ahí es donde nosotros empezamos. Espera un momento. En el punto 5 es donde empezamos. ¿Cómo empezamos? Un local y llamamos a culto, ¿cierto? Esa es la manera que hacemos. Un local y cultos. Pero antes de llegar al punto número 5 hay que pasar por el 1, 2, 3 y 4.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí, primero, ¿qué hay que hacer? Evangelismo. Luego entonces, cuando evangelizas, ¿qué hay que hacer? Dale al otro. Discipulado. Porque a lo que evangelizas hay que enseñarle. Después, ¿qué hay que hacer? Membresía. ¿Cómo hacemos miembros responsables de la iglesia de Cristo? ¿Miembros qué? Responsables, no, miembros irresponsables. No, miembros responsables de la iglesia de Cristo. Luego entonces, ¿qué? Liderazgo. Toda persona que entre por la puerta del sitio de tu reunión, mírala como un líder potencial. No sabes Dios qué puede hacer con esa persona. Yo le contaba a mis hermanos que cuando llegué a una iglesia llegué borracho. Pero el pastor no dijo, aquí no entran los borrachos. El pastor se arrimó y me dijo, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Me brindó su amistad y aquí estoy. Así que mira al que entra por la puerta de tu iglesia como un líder potencial. Y por último, entonces, ¿qué? Ahora sí, cultos. Mire todo lo que nos hemos saltado. Nosotros empezamos por el culto. Y luche, y luche, y luche. Pero tenemos que comenzar por evangelizar. Y el evangelizado hay que enseñarle. Sigue, por favor. Entonces, en vez de comenzar, comencemos por evangelizar. Para evangelismo, entonces, ¿qué necesitamos para evangelismo? Lo primero que necesitamos para evangelismo es hacer contactos. Busca contactos. Pero algunos dicen, oiga, ¿y dónde voy a hacer contactos? Una de las preguntas que hay en el ABC para ustedes es ¿hacer qué? Contactos. ¿Y dónde busco contactos? Bueno, el doctor Thompson tiene un libro que escribió que se llama Círculos Concéntricos. Entonces, en Círculos Concéntricos, el doctor Thompson habla acerca de dónde podemos encontrar gente para compartir el evangelio. Ahora, ¿dónde comenzamos nosotros para compartir el evangelio? Sigue, hermana querida. ¿Dónde buscamos nosotros? Vamos a buscar a los NN, ¿cierto? Eso es lo primero que hacemos. Vamos a la calle a repartir tratados, tocamos una puerta, estamos buscando a quiénes, a los NN. Pero eso fue lo que hicieron los primeros discípulos, ¿no? En el Evangelio de Juan usted encuentra que lo primero que hizo Andrés cuando conoció a Jesús fue ¿qué? ¿Dónde quién fue? Andrés, a ver, bibliólogos. ¿Dónde quién fue? Donde su hermano Pedro. O sea, fue a la familia. Y luego entonces Felipe conoce a Jesús. ¿Y dónde quién fue Felipe? Dice que Felipe fue, oiga, usted no lee la Biblia. Oiga, me preocupa. Dice en la Biblia que Felipe fue donde Natanael, o sea, su amigo. Entonces, ¿donde la familia? ¿Donde quién? Donde el amigo. No fueron a los NN. Entonces miremos, dale hermanita, dale completo todo hasta que se complete el círculo, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el centro, vuelve atrás por favor, ahí. En el centro, ¿qué encontramos? La familia inmediata. O sea, papá, mamá, hijos, el esposo, esposa, hijos. ¿Esa es familia qué? Inmediata. Si tu mamá todavía no conoce a Jesús, hay que ir a ella. Si tu papá todavía no conoce a Jesús, hay que ir a él. Si tus hermanos no conocen a Jesús, ¿esa es familia qué? Inmediata. ¿Cuánta familia tienes? Entonces pensemos en esa familia, en ese núcleo familiar, en la familia inmediata, unos 4 personas. La familia pequeña, ahora si es familia paisa pueden ser en vez de 4, 40. Pero, bueno, en los países antiguos, los de ahora ya son muy ahorrativos, ya no tienen mucha familia. Entonces, familia inmediata. Luego de la familia inmediata, ¿a dónde vas? A los familiares. ¿Cuántos tíos tienes? ¿Cuántos primos? ¿Cuántos sobrinos? ¿Cuántos cuñados? ¿Cuántas cuñadas? ¿Ve? Familiares. Ya no es la familia inmediata, la familia inmediata es el esposo, la esposa, o papá o mamá. Aquí estamos hablando de ¿qué? Familiares. Tíos, primos, sobrinos, cuñados, cuñadas, la suegra, el suegro. Porque me dicen que ¿por qué menciono solamente la suegra? Bueno, también el suegro entra ahí.
Entonces, familiares, ¿cuántos familiares tienes? Póngale que tenga 10 solamente. Y eso que por ahí pasa hace rato. Y entonces hablamos de 4 de la familia inmediata y 10, 14. Luego vamos a quién. Entonces, de acuerdo al círculo que sigue, vamos a los amigos personales, a los amigos más íntimos, a esos panas, a los parceros, a los cuates, a esos cercanos. ¿Tienes amigos? Y si no tienes amigos, preocupante la situación. Así que debes tener, si no tienes amigos, debes empezar a conseguir amigos y amigas. Entonces, esos amigos personales, ve a ellos, comparte a ellos, como hizo Felipe con Natanael. Luego entonces, ¿quién más? ¿Cuántos amigos tienen? Entonces hablamos de 14, 4 familia nuclear, 10 familiares, 14 amigos, póngale que no tenga sino 5, porque usted no es muy amigable, entonces son 19 personas. Entonces, de los amigos personales, ¿a dónde quién vamos? A los compañeros. ¿Cuáles compañeros? Los de trabajo, los de estudio. ¿Quién estudia acá? Alguien que esté en un colegio o universidad. Tú, ¿cuántos compañeros hay en el salón? 25. O sea que hay 25 personas para compartirles. Entonces estábamos hablando de 4, de 10, 14, de 5, 19 y 25, 53. ¿Cierto? Si mi matemática no me fallan, o sea, yo soy más o menos regular en Biblia y en matemáticas sí me rajo, pero serían 53. ¿Qué te parece? Él tiene 53 personas para compartirle hasta ahí. ¿Hasta qué? Hasta compañeros. Pero luego vienen ¿quiénes? Vecinos. Los vecinos. ¿Cuántos vecinos tienes? En la derecha, ¿cuántos hay en esa casa? Como 6. Entonces ya son, ¿en cuánto íbamos? 53, 59. ¿Y a la izquierda cuántos? Como 8. Siga sumando. ¿Y al frente cuántos? ¿Y en toda la cuadra? Entonces, ¿cuánta gente tenemos? Ah, pastor, pero ¿de dónde voy a buscar contactos? Mira, ¿dónde los vas a buscar? ¿Dónde los van a buscar? Ahí. Luego de los vecinos, ¿a quién? Conocidos. ¿Cuáles son los conocidos? El de la tienda, el de la farmacia, el de la panadería, el de la zapatería. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención de mi esposita, que por ahí me han visto con ella, es lo mejor que tengo después del Señor. Y lo estoy diciendo porque ella está aquí, pero recuerden que también lo dije en el ayuno y ella no estaba. Entonces es lo mejor que me ha dado el Señor por 2 razones. Una, porque es la compañera de mi vida, porque me ama, porque yo la amo, porque me ha dado unos hijos preciosos, pero lo más importante, porque a través de ella y en su casa conocí a Jesús. Y eso para mí es lo máximo, me salvó por la eternidad. O sea que no solamente ella le oraba al Señor, Señor, que esa almita para ti y ese cuerpecito para mí. Entonces ahí cuadramos el asunto. Muy bien, entonces mis hermanos, hablamos acerca de conocidos, y una de las cosas que yo admiro de ella es que ella va a una peluquería, y en la peluquería va a que le arreglen, maquillen, le arreglen las uñas y todo eso que hacen las mujeres en las peluquerías, y ella no cambia de peluquería hasta que no le ha compartido el evangelio a todas las de la peluquería. Cuando ya le ha compartido a todas, cambia de peluquería, se va para otra. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para compartir. Siempre habrá a quien compartirle, conocidos. Luego entonces, de los conocidos, ¿cuántos conocidos tienes? ¿Y por qué hablamos de conocidos? Porque vos llegás a la tienda y decís, don Pedro me da el favor y me vende una bolsa de leche y una libra de sal. ¿Sabe que se llama don Pedro? Hasta sabe cuánta familia, pero no son amigos, no son nada. ¿Es un qué? Conocido. Pero le conoces. Y él hasta te conoce y de pronto hasta te fía. Si te fía, págale. Entonces, mi hermano, porque si no le pagas, ¿cómo le vas a compartir el evangelio? Entonces, mire toda la gente para compartir. No tiene a quién compartirle, no tiene contactos. Ahí hay un montón de gente. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, me gusta compartir este testimonio para que vean lo que Dios puede hacer con la vida de una persona.
Yo llegué al Parque Girón en Santander y allí llegan las gitanas. Para los que conocen el Parque Santander, llegan gitanas al Parque Santander y se sientan ahí y empiezan a leerle la mano a la gente para la suerte. Yo estaba ahí sentado en el parque y llegaron dos gitanas, una anciana y una joven, y me dijeron: señor, le leo la mano. Y yo dije: ¿cuánto vale? Me dijo: 5.000 pesos. Yo le dije: listo, yo te doy los 5.000 pesos con una condición: yo te leo la mano. Y entonces la joven miró a la viejita y la viejita le dijo: o sea, hágale. Yo le cogí la mano a la muchacha y le dije: ¿usted ve esa línea que hay ahí en su mano, atravesando su mano? Esa es la línea de la vida. Pero note que esa línea de la vida no cruza toda la mano, se queda en una parte. Es porque un día su vida se va a acabar. ¿Usted ve que hay un montón de rayitas que cruzan la mano, la línea de la vida? Ah, que sí. Ah, bueno, es porque su vida está muy enredada, incluso con el trabajo que tiene, porque ni hechiceros, ni agoreros, ni adivinos tendrán parte en el reino de Dios. ¿Usted ve que hay otra línea que cruza ahí junto a la línea de la vida? Sí, es que hay dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a vergüenza y confusión perpetua. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? O sea, le presenté el evangelio. Ahora, si usted quiere, cuando termine el encuentro, le leo la mano por 3.000 pesos. Muy bien. Entonces, mis hermanos, lo que hago con este testimonio es comentarles de que siempre habrá oportunidad para que compartas del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Eso no me lo enseñaron en el seminario, eso no me lo enseñaron en la universidad teológica, eso no me lo enseñaron en la iglesia. Simplemente un corazón dispuesto a hablar de Él, y Él te da la palabra en el momento que necesitas. Pero siempre debes estar dispuesto. Todos los días que te levantes, ora y di: Dios, colócame la persona a la cual tú quieres que yo le hable. Y Él te va a colocar la persona y te va a dar las palabras. Entonces, evangelismo. Pero en segundo lugar, ¿qué? Discipulado. Esa persona que evangelizas tiene que aprender del Señor. Una de las cosas que me preocupa con algunas mega iglesias es que están llenando el lugar de gente, y llénelo y llénelo y llénelo, pero ¿y la enseñanza qué? ¿Y la vida espiritual qué? ¿Y el crecimiento qué? ¿Y la vida de fe cómo funciona? ¿Y cómo funciona la santidad? ¿Y cómo funciona el conocimiento de Dios? No, van al culto, cantan, se gozan y se van para la casa y siguen viviendo igualitico. Pero ¿necesitas qué? Discipular. Procuren entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Y Pablo dice: estoy orando por ustedes para que sean llenos del conocimiento de Dios. Y eso se logra a través de ¿qué? De un discipulado. Entonces, organiza grupos pequeños de estudio bíblico, células, como lo quieras llamar. Si dicen: no, yo no tengo grupos pequeños, yo tengo células. Listo, llámalo células. Hogares en las casas, no reñimos con eso. Digo grupos pequeños porque en algunos lugares digo células, y entonces la gente es como si le presentaran al diablo. Entonces yo hablo de grupo pequeño. Esa es la razón, porque como trabajamos con diferentes organizaciones, entonces grupos pequeños. La pregunta es: ¿cómo vas a discipular a los nuevos convertidos? Entonces a esa persona, a ese que hizo decisión de fe, invítalo a un grupo pequeño, y en el grupo pequeño comiencen a discipularlo. ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a compartir a esa persona nueva? Entonces viene: ¿qué le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a compartir? La Santa Madre Iglesia Asamblea de Dios tiene un buen material de discipulado para que compartan y para que hagan el seguimiento. Y si no tienen, nosotros tenemos también material de discipulado que pueden utilizar. Sigue, por favor. Entonces, en tercer lugar, recuerda la escala, ¿no? ¿Vamos en qué? Evangelismo, discipulado. Ahora vamos a ¿qué? Membresía. Porque si estás trabajando grupo pequeño, ¿qué vas a hacer con ese grupo pequeño? Hay que buscar la manera de acercarlo a la iglesia. Si es un grupo pequeño para fortalecer la iglesia, hay un tiempo en que debes acercarlo ¿a dónde? A la iglesia. Y si son grupos pequeños que estás trabajando para la nueva iglesia, hay que reunirlos, congregarlos para formar la nueva iglesia. Pero siempre hay que pasar del grupo pequeño ¿a dónde? A la iglesia. No te puedes quedar con el grupo pequeño toda la vida. A ese del grupo pequeño debes pasarlo ¿a dónde? A la iglesia. Entonces, desarrollar un compromiso con la iglesia local, de los grupos pequeños a la nueva iglesia. ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a hacer? ¿Cuáles serán los requisitos y las responsabilidades para ser nuevos miembros? Yo no le digo cuáles son los requisitos, porque eso pertenece al fuero interno de la iglesia.
Como asambleas de Dios ustedes tienen un requisito para reconocer, este es miembro, este no. Algunos, por ejemplo, tienen primero que tener 500 lesiones para bautizarlos. Otros 13 lesiones para nuevos creyentes para bautizarlos. Y otro, como un pastor amigo mío que carga una piscina en la camioneta, en la parte de atrás, y el que entregó su fe, hizo decisión de fe, ahí mismo, llena y lo baña, y ya. Esos son estilos. Yo prefiero primero enseñarle qué es el bautismo y todo lo demás antes de hacerlo. Pero él dice, eso es bíblico porque el Señor dijo, aquí hay agua que impide que sea bautizado, y es la verdad. Muy bien, o sea que se trata de ¿qué? Desarrollar, formar y comenzar. Dale por favor, número 4. Entonces, el número 4, liderazgo. Porque desde que comiences el pequeño grupo que tengas, que no tengo sino 2, uno de esos puede pintar como líder. Mira, es muy fácil sacar los líderes. No es sino mira los niños de la iglesia. Mira 5 niñitos reunidos en tu iglesia y nota que hay uno de ellos que jala al resto. Ese es el líder. Ese es el líder. Mire, cualquier grupito de niños, incluso están jugando pelota y ese niñito dice, no, vamos a jugar con palitos, y arrancan el resto detrás de él, y otros se quedan, no, sigamos jugando pelota, no, vamos a palitos, y todos salen detrás. Y ese que dijo, no, quedémonos aquí, ¿qué tal cosa? Termina yéndose también. Ese pequeño es ¿qué? El líder. Míralo en la iglesia también, en los jóvenes. Hay uno que está, o sea, hay el dicharachero, el que echa chistes, el que molesta y todo. Ese no es el líder, es el cansón del grupo. El líder es ese que dice, vamos por aquí, y la mayoría se va detrás de él. Ese es el líder. Entonces mira a los jóvenes de tu iglesia, ¿cuál es el líder? Ese es el que debes colocar y gastarle tiempo para que haga la tarea. Ese niño es el que debes ir formando para que haga la tarea. Míralo en las mujeres igual, en todos los grupos eso pasa. Siempre está el gracioso, el de los chistes, el que molesta, el cansón. Está el serio, el amargado, el que todo tiene cara de revólver a toda hora. Pero hay uno que es el que está diciendo por aquí, por allí, por allá. Ese es el líder. Y todo grupo, por pequeño que sea, tiene a alguien de esa característica. Luego entonces, listo, ya lo identificaste. Ahora, ¿cómo lo vamos a preparar? Pastor, pero es que yo soy nuevo, yo soy nueva en estas lides. Yo apenas estoy empezando el grupo. Bueno, entonces ahí vas donde ¿quién? Donde tu mentor. ¿Qué debo hacer para prepararlo? Allí vas donde el supervisor, vas donde los demás. O sea, busquemos ¿qué? ¿Quién nos ayude? Si te hacen preguntas, si no tienes las respuestas, no hagas lo del paisa, inventásela. No te inventes la respuesta. Di tranquilamente, no sé, pero voy a investigar. Y yo soy paisa por si acaso, ¿no? Por si de pronto, si alguno dice, un momentico, eso hacemos nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es identificar y luego cómo los voy a preparar. Sigue. Número 5, para terminar, recuerde que los predicadores cuando decimos ya para terminar, falta media hora. Entonces, en los cultos de servicio, ¿viene qué? Culto de servicio. Ahora sí, viene el famoso culto. Mire, por todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos hablado, todo el proceso, ahora sí vamos a tener ¿qué? Cultos. Ahora sí vamos a tener reuniones. Entonces comenzar el culto de adoración y ministerios a la comunidad. ¿Cuándo y cómo los vamos a comenzar? ¿Dónde los vamos a comenzar? Vamos a suponer que tienes 4 o 5 grupos celulares o grupos pequeños. Entonces, bueno, ¿cómo los reúno? Entonces, ¿dónde los voy a reunir? Tengo primero que pensar dónde reunirlos. ¿En mi casa me caben todos? No, me prestan el salón comunal, me prestan el salón de un colegio, de una escuela, me prestan el lugar de un hotel o me lo alquilan. En Bucaramanga comenzamos una iglesia en un hotel y ese hotel me cobraba 40,000 pesos mensuales y me lo prestaba todos los domingos. Un día quería hacer algo durante la semana y entonces fui a hablar con el dueño y me cobró 10,000 pesos más. O sea que ahora me cobraba 50, ¿por qué? Por toda la semana
tenerlo ahí 2 horas los domingos y tenerlo 1 hora los miércoles. ¿Cuánto pagaba? 50,000 pesos. Y ahí comenzamos la obra. Tenía una ventaja. No tenía que hacerle aseo al salón, me lo entregaban limpio. No tenía que pagar servicios públicos, ahí estaban. Y no tenía que tener equipo de sonido, ahí estaba. Todo por 50,000 pesitos. Cuando me vine de Bucaramanga para trabajar con nuestra misión, que me dijo queremos que trabaje con nosotros impulsando las misiones, entonces me vine y dejé un obrero allá. Pero ese obrero llegó y, no, esto no es iglesia. Busquemos un lugar para que la iglesia se reúne. Y buscaron un lugar. El año pasado terminaron pagando 2,5 millones de pesos. Se atrasaron en el primer mes, se atrasaron en otro mes, ahora ya eran 5 millones de pesos. Ahora ya fueron 7,500,000 y tuvieron que entregar el local. Y ahora está tratando, perdió mucha gente y está reuniendo un grupito en la casa, cuando tenía un sitio allá. Estoy trabajando un grupito en Bogotá, así viejitos como yo, jubilados, es que las edades se buscan. Entonces estoy trabajando un grupito de ancianos. ¿Y sabe dónde tengo reunión con ellos? En un restaurante. En ese restaurante venden almuerzos todos los días de lunes a sábado, pero el domingo no. Y el domingo me lo prestan. ¿Cuánto pago? Nada. Lo único que tengo que hacer es barrer y trapear el lugar. No pagamos nada. ¿Y ahí está qué? La iglesia. Entonces, cuando vas a reunir la gente, piensa dónde. Antes no es que llegues y cojas, hermanos, el domingo entonces vamos a hacer el gran lanzamiento de culto y nos vamos a reunir. ¿Y dónde? No sé, pero vamos a reunirnos la próxima semana. No. Recuerda que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios no hizo primero al hombre y después creó las plantas, separó las tinieblas, no. Si lo hubiera puesto ahí en la tierra como estaba, se había quemado los pies. No, ¿qué hizo Dios primero? Separó la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, vegetación, plantas, animales, y por último, ahí sí que, el hombre, cuando ya todas las condiciones estaban dadas para el vivir. Igual nosotros con la iglesia. Vas a unir los grupos pequeños, entonces, ¿dónde los vamos a reunir? ¿En qué lugar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto vale? Y mi abuelo decía, mi hijo, del cuero salen las correas. Entonces, de la misma gente sale la platica. Ellos me dijeron, pastor, ¿y por qué no buscamos un lugar diferente a este restaurante? Y yo les dije, listo, ¿cuánto va a poner para pagar el lugar? ¿Y usted cuánto va a poner y usted cuánto? Ah, de acuerdo a lo que cada uno colocaba, todavía no nos alcanza. Sigamos en el restaurante. Cuando ya alcance, cuando ustedes puedan pagarlo, nos vamos a otro sitio. Mientras tanto, aquí nos quedamos. Así que, mis hermanos, eso es lo que debes hacer. Comenzar, ¿cuándo y cómo comenzarán los cultos? ¿Qué ministerio vas a desarrollar primero? Recuerda que estás comenzando, entonces no tienes que tener todo lo de la iglesia madre. Porque es que algunos están comenzando y cuando están comenzando son 3 personas. Yo recuerdo con un hermano, comenta el testimonio, fue a un lugar donde iban a empezar una nueva obra. Y como a 3 cuadras se escuchaba, en el nombre de Jesús, y hermanos, y vea qué tal cosa, como a 3 cuadras. Y nosotros, mejor dicho, ese templo debe estar repleto. Cuando llegamos allá, 4 personas reunidas ahí sentadas. Y a 3 cuadras se escuchaba el predicador con el micrófono y todo lo demás. No tienes que, o sea, ¿qué ministerio vas a desarrollar primero? Pues si son 3 personas, no tienes que pararte a gritarles. Simplemente siéntate con ellos y lee la Biblia y estudia la Biblia. Allí el grupito. Como no saben cantar, llévales escritos los cantos. Si no tienes videobin y todo lo demás, llévales escritos los cantos. Y no empieces a cantar ahí, que algunos no cantan ni un bingo, pero quieren cantar. Entonces, no, ponte simplemente, llévales los cantos escritos para que ellos puedan participar. Ponlos a leer la Biblia juntos. Incluso ahí mismo van resultando los líderes que van a hacer el trabajo. Así que, ¿qué vamos a tener? Ah, pastor, pero es que lo que yo tengo son 40 personas. Ah, bueno,
Entonces, ¿quién se va a encargar de los niños? ¿Quién se va a encargar de esto o aquello? Los niños son claves. Los niños son claves para el crecimiento de una iglesia, para el desarrollo de una iglesia. Recuerda que detrás del ternero viene la vaca. Y detrás de la vaca llega el toro a ver dónde está la vaca. O sea, lo que quiero decir es que detrás del niño viene la mamá a ver dónde está el niño. Y detrás del niño, detrás de la esposa, el esposo, oiga, ¿y ella está para dónde cogió? Y ahí también arranca y va allá. Así que los niños son vitales para eso, para trabajar, para comenzar una obra. Entonces, si vas a trabajar, piensa qué de tu equipo, de tu grupo puede trabajar con niños para que te acompañe y comiencen la tarea. Entonces, mis hermanos, hasta aquí unos pasos. Esto va a ser ampliado dentro del entrenamiento que les van a dar dentro de los módulos, pero aquí por lo menos tienes un abrebocas, unos tips. ¿Para qué? Para que comiences la tarea. ¿Crees que se puede o no se puede? En Dios haremos proezas. Dios es grande, demasiado grande. Es más grande que lo que nosotros imaginamos o creemos. Dios hará grandes cosas. Yo planté, otros hermanos han regado, pero el crecimiento lo está dando el Señor. Tú planta, tú siembra, tú pesca, que Dios hará el resto. No te preocupes por el resto, preocúpate por ser fiel al Señor. Eso es lo que te debe preocupar. A veces nos preocupa es el dinero, a veces nos preocupa dónde lo vamos a hacer, a veces nos preocupa cómo lo vamos a hacer. No, preocúpate por ser fiel a tu Dios. Que si eres fiel a tu Dios, Él hará, Él se glorificará. Cerremos los ojos y oremos al Señor, hablemos con Él y digámosle: Dios, aquí estoy. Y estoy aquí delante de tu presencia porque necesito de ti, necesito la estrategia para ir a plantar la iglesia en el lugar.